tal pequeñines, os presento un nuevo tutorial para explicaros cómo se realiza la clasificación de una isometría en el caso que salga simetría con deslizamiento, simetría respecto de un plano con deslizamiento, o también llamado simetría deslizante. Nos han enunciado una aplicación afín dada por la expresión f de x y z igual a 1 más z y 2 más x. Lo primero que tenemos que hacer es poner la expresión matricial. Como ya sabéis, la expresión matricial se puede expresar de dos formas, bien por bloques o bien sin bloques. Cuando lo hacemos por bloques, además de poner el 1 encima del punto, tenemos que poner un 1 y 3 ceros en la primera fila. Y luego, debajo, colocamos la primera expresión que nos han dado, que es 1 más z, que corresponde a la x', y por tanto los coeficientes serán 1, 0, 0 y 1. La segunda componente, la y, corresponde a la y', no tiene término independiente, por tanto es 0, y los coeficientes de la x, la y la z son 0, 1, 0. Y la tercera componente, 2 más x, pertenece a la z' y tiene un 2 como término independiente, y los coeficientes son 1, 0, 0, para que al multiplicar por x y z nos quede la x que aparece. Si colocamos la expresión sin bloques, pues más cómodo de ver, porque tenemos 1, 0, 2 como el transformado del origen, y luego 0, 0, 1, 0, 1, 0 y 1, 0, 0 como la matriz de la isometría. Recordad y tened cuidado que cuando estamos trabajando por bloques, la matriz A no es la matriz completa. La matriz A siempre se refiere a la que tenéis aquí. Esa es la matriz con la que haremos las comprobaciones de si es o no isometría. Para comprobar si la transformación es ortogonal o isometría, tenemos que comprobar si la inversa coincide con la transpuesta tal y como vienen los apuntes en el libro. Aunque en la práctica basta con comprobar si la propia matriz que nos han dado, o hemos obtenido 0, 0, 1, 0, 1, 0 y 1, 0, 0, multiplicada por su transpuesta, que consiste en cambiar filas por columnas, aunque en este caso la matriz al ser simétrica nos queda igual, al multiplicarla entre sí da la identidad. Si vamos haciendo los sucesivos productos de filas de la primera por columnas de la segunda, nos va apareciendo la matriz identidad. Si no nos diera la matriz identidad, la transformación no sería ortogonal o isometría. Como en nuestro caso hemos obtenido la matriz identidad, entonces sí que es una isometría o transformación ortogonal. El siguiente paso consiste en comprobar si es una isometría directa o inversa. En nuestro caso calculamos el determinante de la matriz que hemos puesto recuadrada en marrón y podéis observar que el determinante es 1. Y entonces es una isometría directa. A la hora de clasificar, si nos vamos al libro a la página 43, podéis ver que hay numerosas transformaciones directas y numerosas inversas. Es demasiada información y no podemos todavía valorar qué tipo de transformaciones. Para eso calcularemos entonces los autovalores, que esto sí que nos concreta el tipo de movimiento que estamos realizando. Como supongo que recordaréis del primer parcial, el cálculo de los autovalores consiste en restar lambda en la diagonal principal. De esa forma, y para nuestro ejercicio obtenemos esta matriz, y de ella haremos el determinante. Si lo hacéis por adjuntos o por cualquier método que os hayan enseñado en bachillerato, podéis obtener que nos queda 1 menos lambda, que multiplica a lambda al cuadrado menos 1. Como tenemos la ecuación característica factorizada, es muy fácil de resolver y se puede ver directamente que nos sale un primer autovalor que es 1 y un segundo autovalor y tercero de la segunda ecuación que vuelve a ser 1, por tanto este es doble, y un autovalor menos 1 que es simple. Si os vais otra vez al libro, podéis observar que el caso de un autovalor 1 doble y menos 1 simple implica que f es la simetría respecto de un plano y lo que no sabemos es si puede ser o no con deslizamiento.
¿Qué implica un caso y el otro? Pues el primer caso, cuando sea sin deslizamiento, será una simetría normal y corriente respecto de un plano que nos hayan dado. En ese caso, el sistema será compatible e indeterminado y si calculamos los puntos fijos, existirá un plano de puntos fijos. En el segundo caso, en la simetría con deslizamiento, obtendríamos una simetría primero respecto de un plano y después se realiza un deslizamiento paralelo al plano de simetría. Y en ese caso, el sistema saldrá incompatible cuando calculemos los puntos fijos. Eso significará que no existen puntos fijos. Por tanto, nuestro siguiente objetivo será calcular los puntos fijos. Como ya sabéis, los puntos fijos son aquellos puntos que se transforman en sí mismos. Es decir, que nos interesa localizar un x y z en el espacio final que provenga del mismo x y z del espacio inicial. Con los datos que nos han dado en nuestro examen tenemos este sistema y pasando todas las letras al mismo miembro nos queda x menos z igual a 1, 0 igual a 0 y x menos z igual a menos 2, obteniendo de esta forma un sistema incompatible. ¿Por qué es un sistema incompatible? Pues vamos a ver, la ecuación 0 igual a 0 no aporta ninguna información, no hay ningún problema, pero si os dais cuenta, en esta ecuación el cuerpo del plano x menos z es igual que abajo, por tanto son planos paralelos, pero al estar igualados a números distintos sale incompatible. Si tuvierais, por ejemplo, aquí un 1 y aquí un 1, entonces sería la simetría respecto de un plano y se habría terminado la clasificación, ya que existiría un plano de puntos fijos que sería x menos z igual a 1. ¿Cómo nos enfrentamos, por tanto, a estos problemas? Pues calculando un plano invariante. ¿Qué es el plano invariante? Pues el plano invariante realmente es el plano de simetría, ya que cualquier punto del plano, al desplazarse solamente, ya que por simetría no es afectado, el punto P se transforma en P'. Sus puntos no son fijos, pero al trasladar todos los puntos del plano encima del propio plano, el plano queda invariante, como tenéis en el libro. Como ya sabéis, os doy libros en la academia de todas las asignaturas que imparto y aquí tenéis en la página 41 todos los subespacios invariantes que tienen todas las isometrías de R3 en esta página y hay otra más adelante en R2. Entonces el fundamento teórico consiste en darse cuenta que si yo tengo un punto genérico del espacio pero pertenece al plano, por simetría no se mueve, pero por desplazamiento acaba movido. Y lo que vamos a localizar es los puntos que cumplan esta condición. Si localizo los puntos que cumplan esta condición, localizaré los puntos del plano y por tanto localizaré el plano de simetría. Para calcular este plano vamos a calcular primero el subespacio propio asociado al autovalor 1, ya que el 1 es el autovalor de los vectores del plano. Como vimos en el primer parcial, la formulita que tenemos que utilizar es a menos lambda 1 por la identidad multiplicado por x y z igualado a 0, 0, que como ya os comenté en clase, algunos profesores, aunque a mí no me gusta mucho, pero bueno, lo llaman el ker de f de lambda 1 menos i. Esta operación consiste en restar lambda igual a 1 a nuestra matriz. Y en nuestro caso nos quedará menos 1, 0, 1, 0, 0, 0 y 1, 0, menos 1. Multiplicando, obtenemos la ecuación, la primera, x menos más z igual a 0, la segunda, 0 igual a 0, y la tercera, x menos z igual a 0. Donde se puede apreciar que la segunda ecuación es inútil, no aporta ninguna información, y la primera es igual que la tercera, luego es una combinación lineal, y si es una combinación lineal la podemos eliminar. Y solo nos quedamos con x menos z igual a 0. Lo más importante es entender ahora que el vector de desplazamiento, que sería un vector que iría de P a P' si estuviéramos utilizando puntos del plano, se va a obtener
como P' menos P, es decir, haciendo siempre cabeza menos cola. En general sería X' menos X, Y' menos y Z' menos Z. La X' y Z' que estamos sacando aquí, realmente estos valores los sacamos del enunciado. Esta es la X', la Y' y la Z'. Y un punto genérico es X y Z. O sea que en nuestro ejercicio tendríamos 1 más Z menos X, Y menos Y 2 más X menos Z. Y tenemos que obligar a que ese vector pertenezca o cumpla la ecuación que hemos calculado antes de subespacio invariante. Si forzamos a que ese plano, a que estas componentes cumplan la ecuación de ese plano, nos va a quedar que X, que es nuestra primera componente, 1 más Z menos X, menos la Z, que es 2 más X menos Z, sea igual a 0. Y operando obtendríamos que 1 menos 2 da menos 1, Z menos Z da 2Z, y menos X da menos 2X igual a 0. Reordenando el plano y cambiándolo de signo, nos queda que el plano de simetría en nuestro ejercicio sería 2X menos 2Z más 1 igual a 0. En general, en otros ejercicios, el siguiente paso sería calcular el ángulo de giro, que para el caso de giros alrededor de una recta, podemos despejarlo de la expresión 1 más 2 coseno de teta igual a la traza de la matriz de la isometría, de la transformación ortogonal, y menos 1 más 2 por coseno de teta igual de la traza de la matriz. Pero esta operación, este paso 7, no lo vamos a hacer en este examen porque en este examen no es un giro. Entonces no tenemos que calcular el ángulo de giro. Pero recordad que si tuviéramos la simetría, la simetría también se puede hacer, el giro alrededor de una recta, podríamos localizar con esto el ángulo de giro. Con una simetría también, solo que en ese caso el ángulo nos saldría pi, 180 grados. Y esta formulita la utilizaremos cuando tengamos otro tutorial que os hice, que es el caso de giro alrededor de una recta con un ángulo alfa distinto de 0 y 180 compuesto con la simetría respecto de un plano perpendicular al eje de giro. Como os comentaba, en nuestro ejercicio no tiene sentido realizar esta operación porque no estamos trabajando con ningún giro. Esto solo se haría para el caso de giros. Por lo tanto, evitando ese paso 7, haríamos como paso 7 el que os he marcado como paso 8 para que tengáis como una rutina de trabajo estandarizada. Entonces calcularíamos como paso 7 el vector de deslizamiento. Esto es muy fácil porque simplemente tenemos que hacer lo siguiente. Si nos damos cuenta, cualquier punto del plano de simetría solo se desliza, ya que por simetría queda fijo. Entonces, si elegimos un punto cualquiera P del plano, es decir, que cumpla esta condición, si lo transformamos con la isometría del enunciado, nos saldría su transformado P', que solo ha sido desplazado. Si solo ha sido desplazado, restaremos cabeza de cola y obtendremos el vector de deslizamiento. Eligiendo por tanto un punto que cumpla esta ecuación y que por tanto pertenece al plano, por ejemplo el 0, 0 y 1 medio, que verifica la ecuación, es un punto del plano, pues entonces cogiendo ese punto P del plano, P 0, 0, 1 medio, calculamos su imagen o su transformado, es decir, P', calculando f de P, con los datos que tenéis en el enunciado. En el enunciado teníamos que la primera componente de la transformación era 1 más z, por tanto en nuestro caso saldrá 3 medios, coma.
La segunda era y, en nuestro caso será 0. Y la tercera es 2 más x, que en nuestro caso será 2. De esta forma, para obtener el vector de desplazamiento, solo tenemos que calcular el vector que va de P a P', y que obtendremos haciendo cabeza menos cola. Si restáis, va a quedar 3 medios menos 0, que son 3 medios, 0 menos 0, queda 0, y 2 menos 1 medio, que vuelve a dar 3 medios. Y este sería el vector de desplazamiento, que podéis comprobar perfectamente que es un vector paralelo al plano de simetría, ya que si lo multiplicáis por su vector normal, el producto escalar da 0. En definitiva y como resumen, tendríamos que decir que nuestra isometría es la simetría respecto del plano pi 2x menos z más 1 igual a 0. Y además está compuesta con un desplazamiento de vector 3 medios, 0, 3 medios, que es siempre paralelo al plano de simetría. Espero que lo hayáis entendido, que pongáis un like si os ha gustado y os suscribáis al canal para estar al corriente de futuras actualizaciones. Esto es todo. Chao.